Al inicio de la década de los años 90, grupos paramilitares, varias organizaciones de narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, intentaban controlar la zona donde se encuentra el municipio de Mapiripán, en Meta. El grupo paramilitar de las AUC lanzó una campaña armada para aumentar su control sobre el territorio. En el año 1997, el municipio de Mapiripán se encontraba bajo la jurisdicción del batallón Joaquín París de San José del Guaviare, el cual estaba adscrito a la 7ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con sede en Villavicencio. Existía una tropa denominada Brigada Móvil 2 que estaba adscrita al Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla. Y en julio de 1997, la 7ª Brigada del Ejército estaba bajo el comando del general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez. Ha sido la posición de garante del Estado colombiano frente al conflicto armado interno en la masacre de Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades, como civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. El conflicto armado en Colombia y la omisión de algunos deberes del Estado y la fuerza pública ha generado que Colombia haya sido sancionada en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, etc., por procesos que no pudieron ser juzgados en Colombia, y es precisamente ahí donde surge uno de los principales interrogantes de esta investigación, del por qué si Colombia cuenta con un aparato judicial tan grande, tenemos que llegar a instancias internacionales para ser juzgados, y más aún si Colombia hace parte de tratados y pactos como el del San José de Costa Rica, que han sido firmados y ratificados, que protegen principalmente los derechos humanos. Objetivo general: determinar la posición de garante del Estado colombiano frente al conflicto armado interno en la masacre de Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997. En 1997 ocurrió una masacre cometida por paramilitares que se desplazaron como aplanadoras. Los hechos se iniciaron el 12 de julio de 1997, cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del ejército sin exigirles ningún tipo de control. El ejército colombiano facilitó el transporte de paramilitares hasta la localidad de Mapiripán. El 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado. La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar Falsas de los víctimas de la masacre de Mapiripán en el Meta le pidieron perdón al general en retiro Jaime Uzcategui. Las falsas víctimas mintieron en el proceso y el general fue acusado y condenado a 37 años de cárcel. Pública María Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary Pinzón López aceptaron haber mentido al asegurarle al Estado que sus hermanos fueron asesinados en la masacre de Mapiripán Meta ocurrida en junio de 1997. En perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en Mapiripán, indicadas en la demanda.
Además, la comisión solicitó al tribunal con su falso testimonio, las hermanas Pinzón López lograron que el Estado las indemnizaran con una suma cercana a los 3.000 millones de pesos. Sí, yo sí le pido perdón al general porque nosotros no teníamos por qué haber hecho nada de esas cosas. El general aceptó las disculpas e insistió en su inocencia. Yo les acepto el perdón porque precisamente estamos en una etapa de reconciliación en Colombia. Pero sí yo hago una solicitud pública, que la Comisión de la Verdad me visite al centro de reclusión en la Escuela de Infantería, porque yo soy inocente. El próximo 12 de mayo se conocerá la condena en contra de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.